Importantísima para la historia nuestra, para la historia, bueno, de la democracia. En el 1776, así es, comienza el proceso de independencia de los Estados Unidos de América, con la separación de una serie de colonias. Y es una fecha, así como nosotros cada vez menos celebramos fechas patrias, esta es una fecha que realmente se celebra en los Estados Unidos. Sí. Pero desde que comienza el día hasta que concluye. Y se hacen actos alusivos a esa hazaña en Filadelfia. E incluso los que no son de allá, pero tienen mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, se sienten comprometidos con la celebración. Aquí es un clásico, siempre lo decimos, la celebración de la recepción en la embajada, la comentábamos ayer. Sí, se ve quiénes van, quiénes fueron invitados en este año. Sí, quién buscó la invitación de manera desesperada. A veces le toman el pelo y los disfrazan, o de cowboy, o de qué sé yo qué, pero sí, es importante. Todavía no ha llegado el embajador asignado aquí, es una encargada de negocios muy agradable. Habló de bachata, habló de merengue, habló de pelota. Pero 248 años se conmemoran hoy de la independencia de los Estados Unidos. Así es, y el 4 de julio es un día que se activa todo, se activa el comercio, se activa el transporte, se activa el tránsito, y de hecho incluso hay familias que en los Estados Unidos se ven, se reencuentran solo en estas fechas. Es una fecha en la que hay mucho más actividad que en cualquier otro momento. Se diseñan artículos solo para esta ocasión. Hay incluso todo un mover del comercio en torno al 4 de julio. Y por supuesto, con la incidencia que tiene los Estados Unidos a nivel global, pues por supuesto que repercute en el mundo. Aumentan las ventas de pasajes, sí, de trenes, de aéreos. Se satura. Los conocedores de la forma de vivir en Estados Unidos comparan esta fecha al Día de Acción de Gracias. Claro que sí. Claro que sí, solo que incluso supera Acción de Gracias, porque Acción de Gracias tiene un componente emocional, un componente incluso hasta afectivo, religioso, claro, si pero el 4 de julio se le suma, además de eso, el componente político, porque también se hacen muchas reuniones con el componente político. De hecho, hay delegaciones importantes que estuvieron viajando desde la semana pasada, desde República Dominicana, claro, que están en Washington para participar de eventos, y las representaciones internacionales aprovechan para estar en Estados Unidos en estos días. Esta celebración, esta conmemoración es más importante que cualquier otra. ¿Por qué? Porque algo que jamás se pensó que ocurriría en los Estados Unidos, está cuestionado el presidente de los Estados Unidos por aparente disminución de su capacidad cognitiva después de haber sido expuesto al debate de la semana pasada. Y lo decíamos, que quizás cuando viene a ver había sido dirigido, exacto, o expuesto incluso de su propio lado o de su propio entorno. Y todo parece que posiblemente claro, sí. Entonces llega esta conmemoración. Evidentemente que habrá actos, ceremonias, y veremos a Joe Biden, pero ya es una situación distinta a la que se vivía antes del 28, que fue el día del debate. ¿Por qué? Porque, como dije, inédito, le están pidiendo que renuncie a la posibilidad de ser el representante del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Están buscando aparentemente un sustituto o una sustituta, y están esperando que, para hacer menos dramático el asunto, sea el propio Biden que diga: yo no voy, pero el hombre parece que no quiere admitir sus dificultades.
Ellos son expertos en provocar ciertas situaciones. Nosotros siempre hacemos alusión a la película Wag the Dog. Claro. El perro que muerde la cola, que también, esa es una de las versiones. De Robert De Niro. Está en Netflix. Usted puede ver esa película, aprovechar el fin de semana que viene para que vea, para que usted entienda cómo es que se mueve la real política. Pero la verdad que es una situación inédita y hay un término que todos rechazamos en esta época. Es una situación inédita y muy peligrosa. Y para la República Dominicana, el 4 de julio tiene una significación muy especial, sobre todo para generaciones que nos correspondió vivir ese momento, aunque no estuviéramos muchos en el país o los que estaban aquí. Un día como hoy se confirmó la muerte de don Antonio Guzmán Fernández. Así es. El suicidio, el efecto del suicidio. Bueno, sí es efecto del suicidio de don Antonio Guzmán Fernández. Lo que pasa es que después del disparo, él permaneció con vida muchas horas y la declaración de muerte fue precisamente el 4 de julio. Ese es un acontecimiento que estremeció la vida nacional. Es un acontecimiento que además perturbó los cimientos del Partido Revolucionario Dominicano, aquella poderosa organización que había logrado vencer a Joaquín Balaguer después de 12 años de gobierno, con una figura que se convirtió en una figura querida en la República Dominicana, respetada, y que si nos preguntan los logros del gobierno de Antonio Guzmán Fernández, lo que tendemos que hablar es de respeto absoluto a los derechos humanos. El regreso de los exiliados se produjo en los primeros meses del gobierno de don Antonio Guzmán. Se abrieron las puertas de las cárceles dominicanas y comenzamos a transitar por un camino distinto. También el presidente Antonio Guzmán, y nada más hay que buscar la colección de leyes y decretos para verlos con las fechas, se encargó de desmantelar aquellas fuerzas armadas temibles y temidas en la República Dominicana, fieles al doctor Joaquín Balaguer, pero sobre todo fieles a sí mismas, que provocaban grandes problemas y serios inconvenientes institucionales. Se especuló mucho después de ese suicidio y muchos años después, porque oigan, esto fue en el 82. Sí. Pero en esa época, nosotros que ahora hablamos de todo, de todos y en todo el tiempo, y todos somos todólogos y sabemos hasta cómo se compone el cromosoma, en el 82 no se hablaba de una enfermedad con efectos catastróficos, que es la depresión. Así es. Y después se fueron cotejando informaciones, indicios, y hay testimonios realmente entrañables de una primera dama excepcional, como fue doña René Clan, sí, que ella dice: yo no sabía que Antonio estaba deprimido, yo lo notaba distinto. El presidente Hipólito Mejía, que tiene la condición de casi hijo de don Antonio Guzmán Fernández, que además desempeñó las funciones de secretario de Agricultura, no será secretario de Estado de Agricultura, en uno de los momentos cruciales de la vida nuestra, que fue después del huracán David y de la tormenta Federico, decía, y esa amistad viene porque Hipólito Mejía Domínguez era como hermano de Iván Domínguez Clan, el hijo de don Antonio, sí, que falleció en un accidente. Y don Hipólito ha dicho: yo comencé a notar en don Antonio algo que no era propio de él. Estaba desaliñado, era un hombre muy pulcro, eso sí, siempre estaba bien planchado, bien peinado. Y don Hipólito dice: yo notaba que el viejo estaba distinto. José Báez Guerrero, ese periodista veterano, escritor, galardonado con muchos premios por sus trabajos de investigación, dice en la biografía de don Antonio que eso se sumaba a otros inconvenientes
que subrayaban la depresión de don Antonio. Había tenido un accidente y se le había afectado un brazo. Había unos rumores que lo afectaban directamente, sí, claro, que involucraban a su familia en actos no santos. Y el tema del honor para él era una cosa fundamental. Además, había una especie de rumor de amenaza de que su familia, con el cambio de gobierno en su mismo partido, podría sufrir vejaciones y humillaciones. Y además, como dice José Báez Guerrero, don Antonio le gustaba el trago y eso se sumaba para complicar esa situación. Tantos años después, ya se habla con perspectiva médica, psicológica, psiquiátrica de lo que ocurrió, pero la verdad que aquello fue un estremecimiento nacional que provocó además una especie, lo relata Báez Guerrero en su libro, como de vacío institucional. Claro. Porque como estaba agonizando don Antonio, todavía no era un presidente muerto y Jacobo Magluta no podía asumir la presidencia y juramentarse. Y fue una especie de vacío, y ahí estaba el presidente de la Suprema y también otra figura que desempeñó un papel importante en el 30 de mayo, que estaban ahí esperando lo que ocurriera. De modo que a recordar a don Antonio Guzmán Fernández, a esa tragedia que nos afectó como país, y hoy vamos a repetir una entrevista que se le hizo a la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán Clan, una entrevista que se le hizo esta mañana aquí en La Z y la vamos a reproducir esta tarde. Así es, una mujer de valía y que ha aportado tanto a la República Dominicana y que jugó un rol preponderante precisamente en los procesos de negociación, incluso con Estados Unidos en el proceso del acuerdo de ERE-CAFTA. Recordemos también eso. A propósito de esta fecha tan impactante a nivel global, como estamos hablando del 4 de julio y que se congestiona el tránsito aéreo, de hecho, República Dominicana ha aparecido en los portales de los periódicos porque ha habido que suspender un vuelo de JetBlue por una pelea entre pasajeros, un vuelo que iba con destino al aeropuerto del Cibao, un vuelo en el que la mayoría de los pasajeros eran dominicanos. Y vemos cómo la violencia, la intolerancia de un pasajero con una señora que iba con varios niños, y él entendía que tenía demasiados niños que le molestaban, y eso fue el detonante para que hubiese una pelea incluso entre la madre y su hijo adolescente. ¿Cómo catalogamos eso en las estadísticas que nos proveen cada semana? Esa violencia no tiene que ver con el Estado. Esa situación es, como que dicen, problemas familiares, violencia ¿Qué es eso? ¿Cómo lo califican los especialistas? Eso es violencia directa, resultado de la violencia estructural a la que estamos sometidos. Y es parte de la violencia cultural. Y ahí se completa ese triángulo de la violencia que plantea Johan Galtung. Una violencia estructural desde el Estado, que no se asegura de tener políticas públicas de prevención de la violencia. Posiblemente esa madre ha tenido esos muchachos sin una planificación. El Estado no se ha asegurado de tener atención con esa madre. Pero esos adolescentes están sometidos a una violencia cultural en el que ellos pueden ir, pero que yo me atreva a irrespetar a mi mamá, a desconsiderar a mi mamá. Pero es que mami nomás, pero al día de hoy, que tuve la suerte de almorzar en casa de mami antes de venir acá, mami todavía al día de hoy mira a uno y ya uno sabe lo que mami le está diciendo.
Entonces, esta violencia cultural en la que desde las redes, desde las series, se está enseñando a los adolescentes, a los jóvenes, a que ellos tienen más razón que los adultos, da como resultado una violencia directa. Y lamentablemente terminamos siendo otra vez ejemplo negativo a nivel global. Y aquí tenemos que mencionar o incluir en la violencia una información, porque ahora el Estado está muy interesado en el asunto carcelario, por muchas razones, no tenemos que mencionarlo, y aparece una información lacerante que si se hubieran encargado antes las comisiones, los gabinetes, ¿cómo es? Todas esas comisiones y esos honorables que están en buscando. Prevención. Y es que un hombre de 103 años, privado de su libertad en aras nacionales, no puede ser enviado a su hogar porque no tiene familia que lo reciba, y aquí no hay un centro geriátrico para acogerlo. No, pero eso es un chiste. Eso es Guinness. No, pero es que eso es un chiste. La Comisión de Cárceles dice que es preocupante esa situación. Pero y las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil y todos los que predicamos, ¿y qué es lo que está pasando? Mira, bueno, está hablando Juan Dionisio. Juan Dionisio estuvo con nosotros aquí y al parecer es de las pocas personas que desde sus curules, uno de los pocos que utilizó la curul para hacer transformaciones. Pero pero por lo menos hasta el defensor del pueblo lo iba a mencionar. Yo no quisiera que el defensor del pueblo se convirtiera como en el bombero que llamamos Chapulín Colorado. Exacto. No debe ser. Claro que no. No debe ser, y además él debe cuidar su autoridad, su prestancia, su incidencia. Pero uno dice, entonces vamos a hablar. Sin embargo... Además, el defensor del pueblo es una institución. Claro. Pero oiga esto, el defensor del pueblo hizo un trabajo. Claro que sí. Para saber quiénes eran, para determinar los enfermos y los viejos que están en las cárceles. También lo hizo la Defensa Pública, que es otro órgano ese fue constitucional. El informe de la Defensa Pública fue el más contundente que se ha hecho. Sí. Hace 2 abriles. Sí. Y eso no llegó a Palacio. A Palacio llegó la conmoción con las cárceles, primero por asunto económico. Sí, y después con la llamada. Con la llamada, claro. Y ahora hay un teje-maneje y total, yo comentaba esta mañana que todavía no sabemos cuál fue el contrato que se extendió desde la Procuraduría, no sabemos por qué y por qué tienen esa cifra. Pero ¿cómo que usted no sabe si la transparencia es lo que caracteriza aquí? Eso decía el ícono ético de Palacio antes de ayer, por supuesto que sí. En el almuerzo. Sí, yo le vi en portada. Impresionante, claro. Pero mientras neguemos lo que pasa afuera, vamos a seguir muy bien. Claro, pero hay una cosa que no se puede negar y es la situación de la frontera. Muestra de eso es que el ministro de Defensa supervisa la seguridad en la frontera entre República Dominicana y Haití. De hecho, se ha programado un recorrido que se ha estado realizando y se realizará los días jueves, viernes y sábado de esta semana. Así que el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, está en este recorrido por todas las provincias fronterizas para supervisar personalmente, empiezan desde el norte hasta el sur, para ver la preparación operacional de los soldados que protegen la línea divisoria entre ambas naciones. O sea que está viendo cuál es la listeza que tiene nuestro personal, que bueno, y están viendo, supongo que el nivel de construcción de el muro, que luego se convertirá en esa verja perimetral que esperamos que en algún momento llegue a ser inteligente cuando se le agregue toda la tecnología que se necesitará. Esta inspección viene luego de unas declaraciones de esas que hay que leer varias veces, que ofreció el canciller de la República desde Washington, que en efecto por Twitter, X, ahora se llama así. Sí, vamos a tener instalaciones para atender la salud de los kenianos de este lado. Eso puede interpretarse de muchas maneras. Pero así. Vamos a ofrecer el servicio. Sí. ¿Y cuánto vamos a cobrar por ese servicio? ¿O también va a ser gratis? ¿Va a ser de cortesía? Y no sé si solo será para los kenianos y demás. Pero como si fuera un viernes, nosotros tenemos 2 invitados muy especiales. Sí, de lujo. Que si abriéramos los teléfonos, lo primero que vamos a preguntar, ¿desde cuándo usted está viendo a estos jóvenes, a estos muchachos en la pantalla? ¿Desde cuándo usted está escuchando
esa entrega para hacer un trabajo de comunicación que sí se puede hacer, sin tener que ser estridente, sin hacer escándalo. ¿Usted se imagina a uno alándole el pelo a la otra? Sí, puede ser de cariño. Ah, bueno. Claro que sí. Entonces, están de cumpleaños porque su programa tiene la edad de ellos. Yo no lo puedo entender. Casi la edad de Cristo. Yo no puedo entender. Entonces ellos llegaron... De la barriga, yo pienso que de la barriga. Salieron el cordón umbilical y conectaron el cordón de un micrófono. Eso, porque no había inalámbricos en esa época todavía. No. Entonces yo no sé si ustedes han adivinado que quienes nos visitan hoy son... Manuel y Hermes.